Hola amantes de la aviación, les saluda Sky. Hoy añadiremos otro pájaro de alas giratorias al canal. Se trata de un sencillo y querido caballo de batalla soviético. Hoy recorreremos los florecientes e interminables campos de Rusia y nos familiarizaremos con una máquina que se siente como en casa en esos campos. Ya han visto el avance, así que seguro que habrán adivinado de qué vamos a hablar hoy. Les presento la creación de Mijaíl Mil, el helicóptero Mi-2. En los años 50, el principal helicóptero ligero soviético era el Mi-1, aunque era fácil ser el principal en esa época, ya que no había muchos helicópteros. Era una máquina buena, con un peso al despegue máximo de unas 2,3 toneladas, con capacidad para un par de personas y 250 kilos de carga. Vamos, que era algo así como los modernos Robinsons. El helicóptero era bueno para su época, pero sus capacidades eran modestas. La razón principal era el motor de pistón, que pesaba mucho y ocupaba la mayor parte del espacio interior. Los años 50 eran una época en la que ya existían los helicópteros, pero no se parecían a los que conocemos ahora. Los motores de turbina de gas eran más pequeños, más ligeros y más potentes que sus primos de pistón, lo que tenía el potencial de proporcionar unas ventajas revolucionarias. El problema radicaba en que la vida útil y la fiabilidad eran bastante cuestionables. Al principio, los aviadores tenían miedo de sustituir el clásico pistón por una turbina en una máquina de ala rotatoria, pero a finales de la década, su confianza aumentó. Los helicópteros con motores turboeje conquistaron rápidamente los cielos de todo el mundo, incluida la Unión Soviética. Pues bien, en aquella época, se alzó al cielo el Mi-6, un helicóptero enorme, por decirlo suavemente, y las máquinas de pistón que estaban a su lado, que se habían convertido rápidamente en reliquias, tenían un aspecto torpe. Los ingenieros de la oficina de diseño de Mil decidieron cambiar la situación y darles una nueva vida a las máquinas más pequeñas. Ya en las primeras fases de diseño, las perspectivas de desarrollo del helicóptero eran muy brillantes y a pesar de que en un principio se estaba creando para fines exclusivamente civiles, con el tiempo, los militares también se interesaron por él. Afortunadamente, el rendimiento esperado era bastante decente, mientras que el ejército y la fuerza aérea necesitaban un helicóptero ligero desde hacía mucho tiempo, incluso si fuera solo para el entrenamiento de vuelo. En 1960, la oficina de diseño Mil recibió un decreto oficial sobre la creación de una máquina que recibió el índice de diseño V2. Al principio, los constructores del helicóptero intentaron adoptar todo lo que pudieron del Mi-1. Por eso, al principio parecía que el futuro helicóptero sería solo una modificación, con un motor de turbina de gas. Pero con el tiempo, el número de innovaciones creció, y pronto se hizo evidente que quedaba muy poco legado. De hecho, tenían entre sus manos una máquina completamente nueva. Veamos lo que crearon. En general, el V2 era una continuación completamente lógica del Mi-1, y en cuanto a su configuración general, es bastante coherente con los helicópteros clásicos de su época, y también la nuestra. El fuselaje es totalmente metálico, con una cabina para la tripulación y los pasajeros. Por encima de ella está la planta motriz, con el rotor principal. Detrás, el cono de cola con el rotor de cola en su extremo. El tren de aterrizaje es triciclo, con una rueda delantera de dirección. La controversia sobre la nueva planta motriz era la cuestión de ¿cuántos motores instalar? Por un lado, económica y tecnológicamente, era mejor poner uno. Era más fácil y más barato para un helicóptero civil ligero. Por otro lado, la potencia de un solo motor podría no ser suficiente, y aunque la fiabilidad había aumentado, aún estaba lejos de ser la ideal. En consecuencia, se decidió instalar dos motores turboeje GTD 350. Estos dos motores generaban unos 800 caballos de fuerza frente a los 580 del AL-26 del Mi-1. Al mismo tiempo, los dos motores turboeje juntos pesaban 120 kilos menos que uno de pistón, por no hablar de las dimensiones. Como ven, los motores turboeje tenían todo un abanico de ventajas que en aquella época eran muy atractivas para los constructores de helicópteros.
El rotor principal es de 3 palas con toda la funcionalidad necesaria, mientras que el rotor de cola es de 2 palas en la ligeramente elevada viga de borde. Sí, lo han oído bien. Sobre la viga y no sobre el estabilizador vertical. Y es que casi no hay empenaje en el helicóptero. Incluso la cola es una viga desnuda, excepto que se puede ver un pequeño estabilizador horizontal en él, que gira automáticamente de acuerdo con el empuje del rotor principal. La planta motriz se colocó en un espacio separado bajo el carenado por encima de la cabina. 2 motores delante de la caja de cambios, más un sistema de refrigeración y otras unidades adicionales. Todos los elementos se colocaron de la forma más compacta posible, pero esto añadió altura a todo el conjunto, por lo que la superestructura de la planta motriz sobre la cabina es bastante grande, al menos en comparación con las dimensiones generales de un helicóptero bastante pequeño. El Mi-2 también cuenta con un sistema antihielo. Los ingenieros han aplicado todos sus conocimientos para aligerar y simplificar al máximo el sistema, sin afectar su funcionalidad. En muchos modelos ligeros no se utiliza en absoluto por ser demasiado pesado. Pero obviamente, nadie haría un helicóptero para las condiciones del norte de Rusia sin este sistema. Un dato curioso, se instaló calefacción en las palas de los rotores y en el acristalamiento de la cabina, pero solo en la parte izquierda del parabrisas, delante del piloto. Las tomas de aire de los motores no tienen una calefacción especial, pero estos bordes gruesos en la entrada son de hecho los depósitos del sistema de aceite, que al pasar por los mecanismos de la planta motriz, permanece caliente todo el tiempo, impidiendo que las tomas de aire se congelen, y de paso, el aceite se enfríe aquí y en el radiador de al lado. El aumento del tamaño de la superestructura y las ventajas dimensionales de los motores turboeje que ya hemos mencionado, le dieron al helicóptero algo de lo que su predecesor carecía: espacio interior. Se puede entrar en el helicóptero a través de 3 puertas, 2 en la parte delantera que abren el camino a los asientos delanteros y una puerta grande en la parte trasera en el lado izquierdo, que permite a los pasajeros entrar en la cabina o introducir la carga. En la parte delantera del fuselaje hay 2 asientos para los pilotos, o un piloto con un pasajero. A pesar de su edad, el Mi-2 sigue teniendo un diseño al que estamos acostumbrados y que ya es clásico, por lo que el interior es bastante familiar: amplio acristalamiento, mandos de control en su sitio y un pequeño tablero. No es una cabina de cristal con interfaces electrónicas como las que están de moda, pero los pilotos de helicópteros no se perderán aquí. Tiene controles asistidos, pero debido al tamaño de la máquina, en teoría, el helicóptero seguirá siendo controlable incluso si este sistema de ayuda falla, aunque se pondrá más rígido. Detrás de la cabina de pilotos hay un espacio con capacidad para 9 personas. El volumen allí es bastante decente, por lo que este espacio se utilizaba activamente no solo para el transporte de pasajeros, sino también para carga pasajeros, transporte de heridos y otros usos, siempre que la imaginación lo permitiera. Esta es una de las claras ventajas de los compactos turboejes. Si el Mi-2 fuera de pistón, lo más probable es que el motor habría ocupado la mayor parte de este espacio. Dentro del salón de pasajeros hay otra puerta pequeña, pero detrás de ella no hay ninguna bodega de carga especial, solo un pequeño espacio para el equipo. Curiosamente, desde aquí se puede ver el interior del cono de cola. El principal depósito de combustible está situado debajo del piso. Bueno, no exactamente debajo. La gran sección en el centro de la cabina es este depósito. Además, en los lados del fuselaje se suspenden 2 depósitos cilíndricos que pueden contener combustible u otros líquidos, como por ejemplo, productos químicos para rociar los campos. Al fin y al cabo, la agricultura iba a ser una de las principales tareas de esta máquina. También está la posibilidad de suspender distintas cargas de combate. El Mi-2 puede equiparse con varios tipos de cañones, ametralladoras, cohetes y misiles guiados. Esta característica se hizo popular en algunos conflictos locales, pero no llegó a generalizarse, ya que los militares pronto se hicieron con el gran y temible Mi-24. El helicóptero estaba equipado con un soporte de suspensión externa, por lo que podía manejar cargas de hasta 800 kilos. El tren de aterrizaje es triciclo,
no retráctil. La pata delantera es giratoria, lo cual es bastante común. El soporte principal es un par de grandes ruedas con amortiguadores y frenos, fijadas en una estructura metálica piramidal. Simple, barato y resistente, e incluso con una ventaja curiosa. En la lucha por el espacio interior, los ingenieros trataron de eliminar de la cabina todo lo que no fuera necesario, así que trajeron el gas para los sistemas neumáticos, aquí. Sí, los elementos estructurales rígidos de los puntales son también depósitos de gas. En 1961, el primer prototipo fue ensamblado en la planta de Mil, cerca de Moscú. Sí, en aquellos tiempos, todo se hacía rápidamente. El helicóptero despegó por primera vez en septiembre del mismo año y comenzó una serie de pruebas y certificaciones. Durante las pruebas, los helicópteros volaron de manera muy activa e incluso consiguieron establecer varios récords. Por ejemplo, una velocidad máxima de 269 km por hora, aunque se trataba de vuelos experimentales y no de una operación ordinaria. Eso sí, en promedio, las prestaciones también resultaron ser muy buenas, con una velocidad de crucero de entre 190 y 200 km por hora, una autonomía de unos 580 kilómetros y un techo dinámico de 4 kilómetros y 2 kilómetros en vuelo estacionario. Para 1963 se completó la primera fase de pruebas y se recomendó el inicio de la producción en serie del helicóptero, que finalmente recibió el nombre de Mi-2. Curiosamente, se decidió poner en marcha la producción en serie del nuevo helicóptero soviético en las instalaciones de la planta de Pesetel de Polonia. Esta planta ya estaba muy involucrada en la producción de equipos de aviación soviéticos. De hecho, la mayor parte de los AN-2 salieron de allí, así como máquinas más viciosas, como por ejemplo el MiG-15 y el MiG-17. El Mi-1 también se fabricaba allí bajo el índice SM-1. El primer Mi-2 en serie de producción polaca despegó en 1965. Hizo falta mucho tiempo para poner la máquina a punto, así como para adaptarla a una amplia gama de funciones. Así que no debería sorprendernos que el helicóptero haya cambiado mucho durante los primeros años. De hecho, las pruebas del Mi-2 no finalizaron hasta 1967, cuando estuvo listo para empezar a trabajar a gran escala, sustituyendo con éxito a los anticuados helicópteros de pistón. El estreno internacional del Mi-2 tuvo lugar en el mismo 1967, en el Salón Aeronáutico de París, donde se mostró muy bien. Un helicóptero civil ligero, algo inusual para un público que estaba más acostumbrado a los edificios voladores gigantes de la exposición soviética. El Mi-2 también recibió rápidamente el nombre de la OTAN, Hoplita, en honor a los antiguos soldados griegos de infantería que iban fuertemente armados. Me pregunto, ¿cómo consiguen asignar los nombres allí, siempre que empiecen por la letra H de helicópteros? El Mi-2 conquistó rápidamente los cielos de sus patrias, la Unión Soviética y Polonia, y luego comenzó a ser exportado activamente, dispersándose por el resto de los países del campo socialista y por todo el mundo en general. Para finales de los años 70, los Mi-2, cuyo número ya se medía en miles, tenían, en cierto modo, un mercado secundario. Y es que las estructuras estatales de los países propietarios comenzaron a revender sus máquinas. De esta manera, los helicópteros se dispersaron por todo el mundo e incluso acabaron en Estados Unidos. Para los propietarios privados, una máquina exótica soviética siempre es interesante. En la Unión Soviética y en los países socialistas, el helicóptero era muy utilizado en el transporte civil local, en la agricultura, como ambulancia voladora, como patrulla, como máquina de entrenamiento y en general para cualquier otra cosa. Durante mucho tiempo ocupó todo el nicho de los helicópteros ligeros, dado que la industria soviética de helicópteros tenía más interés en las máquinas más pesadas. La producción en serie se prolongó durante décadas y de hecho no terminó hasta principios de los años 90. En total se produjeron más de 5.400 Mi-2 de todas las versiones. Por supuesto, la mayoría de estas máquinas ya no vuelan, pero teniendo en cuenta el número inicial, una pequeña cantidad, son cientos de unidades en decenas de países.
En las grandes estructuras rusas, el Mi-2, por supuesto, ya ha sido sustituido por helicópteros más nuevos, pero en la aviación general siguen siendo populares. Por eso, sigue siendo un residente habitual de los pequeños aeródromos de todo el país. Y este residente está bastante vivo. Por supuesto, ahora no hay tantos helicópteros como antes, pero vuelan, son mantenidos e incluso modernizados con la sustitución de los motores por otros más potentes. Nuestro Mi-2 de hoy, al igual que sus hermanos locales, se siente muy bien y volará durante mucho tiempo, deleitando a los pilotos, a los pasajeros y a los espectadores en tierra. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, esperamos sus comentarios. Estoy seguro de que algunos estarán llenos de nostalgia y anécdotas interesantes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Que tengan vuelos rápidos y aterrizajes suaves, aunque a veces también sean verticales.